hemos creído, Padre, y para que nada nos mueva, Señor Jesús, de tu camino, Señor, de seguirte a ti, Señor, y de perseverar hasta el final, Señor Jesús, para obtener la victoria, para obtener la vida eterna, Señor. Gracias, papá. Gracias te doy. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, Señor, por la cual nos diste perdón y libertad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, gracias a Dios, una vez puesto este tiempo en manos del Señor, ¿verdad? Vamos a dar inicio con un nuevo tema de los fundamentos que estamos aprendiendo, de los que Cristo dejó en su evangelio, en la palabra, en la Biblia, ¿verdad? Y es un fundamento que sin este fundamento, pues no tendría sentido la iglesia, no tendría sentido el que estuviésemos aquí y tendríamos una vida, pues, perdida, ¿verdad? Este tema es el tema central del Evangelio de Jesucristo. Y este tema es la resurrección de Cristo. Bueno, entonces, el cristianismo es la única religión que enseña la resurrección. Lo mejor que puede Satanás ofrecer es la reencarnación, por medio de la cual el hombre, a través de mucha batalla, es libre del cuerpo y finalmente puede entrar en la bendición suprema y felicidad. Su salvación les lleva a ser librados del cuerpo. Contrario a esto, la enseñanza cristiana incluye al cuerpo como parte de la salvación. La salvación no está completa hasta que el cuerpo es redimido de la muerte. Así que conforme la influencia del pensamiento del Oriente invadiendo en nuestro día, debemos de tener cuidado y ver claramente que el cuerpo es parte de la redención total de Dios al hombre. ¿Y qué es esto? Vamos a ir aclarando un poco, no es el tema central es la resurrección, pero vamos a aclarar esta parte que acabo de mencionar sobre la reencarnación, ¿sí? Y de las enseñanzas que vienen del Oriente. Porque es importante mencionar y dejar claro esto, hablando de que tenemos un fundamento en Cristo, ¿verdad? Bueno, aquí mencioné el cristianismo es la única religión que enseña. Hablando este término religión, ¿verdad? Es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para dar culto. Esto es una definición, ¿sí?, de la Real Academia que encontramos de religión. ¿A qué se refiere? Es lo que nos guía. Esto es para que no estemos con que la religión tal y la religión tal es la que debemos de atender o solo hay esta y todo. No, religión es cualquier grupo, denominación, ¿sí?, que se unen, se juntan para hacer un culto, para llevar a cabo algo, para hacer adorar una divinidad o algo. Y en este caso, el cristianismo que viene de Cristo, ¿verdad? Esta es el cristianismo que viene de Cristo, es la única que enseña sobre la resurrección. Hay otras religiones y bastante grandes que enseñan otras cosas, pero es lo que va en contra de la palabra de Dios. Otras religiones tales como el budismo, el hinduismo, el judaísmo, el istoísmo, son varias religiones que enseñan, ¿sí?, sobre la reencarnación. Y aquí vamos a dejar esto claro, estas son las influencias, ¿no? Estas son las enseñanzas que vienen del Oriente, de aquel lado, ¿verdad? Donde quieren meter esto y no adoran al Dios Todopoderoso.
Y esta es una idea metida por Satanás, por el diablo. Como decía aquí, es lo mejor que Satanás puede ofrecer. ¿Por qué? Porque Satanás no puede tener la capacidad de resucitar a nadie. El único que resucitó y está sentado a la diestra del Padre es Jesús, Jesucristo, que venció a la muerte. Y esto es lo que vamos a tener bien claro y nos tenemos de toda idea, todo este tipo de religiones que tienen que ver con la meditación, esas prácticas que hacen del hipnotismo y toda esta situación que hay que hacer un esfuerzo, como dice aquí, que para librar el espíritu del cuerpo y finalmente ellos puedan entrar en su bendición suprema y felicidad, su salvación les lleva a ser librados del cuerpo. Y mencionemos esto que se habló del cuerpo, es un factor fundamental, muy importante, el cuerpo físico. Y vamos a ver por qué, porque tiene que ver precisamente con Jesús siendo Dios, ¿sí? La divinidad de Jesús se hizo hombre, tomó un cuerpo físico. Y por eso es tan importante aclarar esta cuestión del cuerpo y que de ahí viene también la redención y dejar muy en claro para, como hemos mencionado y lo dice la palabra, cualquier viento de doctrina no te venga a cambiar y hacer creer algo que no está en la palabra y que es lo único que puede salvarnos, ¿verdad? Y la promesa que tenemos de tener vida eterna y que Dios, Jesucristo ya resucitó y vendrá nuevamente, ¿sí? Y volverá a haber una resurrección de los creyentes y de todos, ¿verdad? Para ser juzgados. Pero sí es importante aclarar esto. No una religión y secta y todo esto habla de resurrección, hablan de reencarnación, del karma, de tener una vida después de esta, pero reencarnar en otro cuerpo de algún otro ser humano, de algún animal o algo que tenga vida. Y esto no es de Dios y esto es falso y esto es una mentira de Satanás que es a lo máximo que puede acceder o tener una idea de cómo imitar a Dios, porque sabemos que Satanás es el imitador, ¿verdad? Y le quiere robar todo a Jesucristo, imitar, ¿verdad? Las sanidades, haciendo los milagros, la alabanza, robarle la adoración, la música que se ha robado, ¿verdad? Y que hay en el mundo y que Satanás le quiere robar y quitar e imitar a Dios, pero nunca podrá ser, ¿verdad? Igual a Dios. Es el imitador. Y lo único en lo que no puede, ¿verdad? Comparar, él no puede dar vida. No es lo mismo revivir que resucitar. Y no, o sea, el mismo cuerpo darle vida, sino que tiene que buscar alguna forma de sacar el alma o el espíritu y reencargarlo en otro cuerpo que no es el que Dios nos dio. Así que dejando muy en claro esta parte, ¿verdad? De la resurrección y de lo que Satanás, vamos a entrar un poquito más de lleno a lo que es la resurrección. Y vamos a ir por partes, ¿verdad? Esta enseñanza, este fundamento, se va a llevar a cabo en 2 o 3 partes, no lo sé, espero que me dé tiempo de concluir, porque es muy importante tocar algunos de los temas a relación a esto y dejarlo bien en claro. De verdad es un tema fascinante y como decía, es el tema central del Evangelio de Cristo. Entonces, la resurrección de los, ¿verdad? Parte 1 y de la muerte.
¿verdad? ¿Qué es la redención? Es lo que nos libra del pecado, de cuando ya dejamos la esclavitud y a través de la redención del cuerpo, el perdón de pecados, nos libra el Señor de la muerte y tenemos comunión con Él. Esto es lo que incluye la salvación, la redención del cuerpo, del pecado y de la muerte. La salvación de Dios es completa, es espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? La salvación, o sea, como les decía, no solamente es la parte del alma y el espíritu y ahí quedó el cuerpo, no, es completa, porque así nos creó Dios de esta manera, ¿verdad? Es un Dios trino y nosotros también tenemos estas tres partes. Espiritual tiene sus efectos en lo físico. Como resultado del pecado, muerte y decadencia entraron en el cuerpo. El cuerpo ha venido a ser el instrumento del pecado. Así que la salvación de Dios sería incompleta si no incluyera el cuerpo. El trabajo completo en la redención de nuestros cuerpos será discutido y vamos a ir al versículo, ¿verdad? Que nos habla al respecto. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos en Romanos 8:23. Y veamos qué dice aquí esto, Romanos 8:23, hablando del cuerpo, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos. O sea, no solo ella, se refiere a la creación. No solo la creación está esperando, ¿verdad? La redención, sino que nosotros mismos. ¿Por qué hace esta diferencia? No solo ella, la creación y nosotros mismos. Porque nosotros mismos ya somos los creyentes, ya somos los redimidos, los que conocimos a Jesucristo, los que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. También nosotros mismos tenemos la primicia del Espíritu. La primicia del Espíritu de Dios. ¿Cuál es la primicia? Lo primero, el primogénito, lo primero de la cosecha, las primicias. Entonces dice que tenemos las primicias del Espíritu. Jesucristo fue el primero que resucitó, ¿verdad? Resucitó al tercer día y Él es la primicia, ¿sí?, de la resurrección. Entonces, por eso tenemos esta primicia del Espíritu de Dios y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, que nosotros gemimos, nosotros clamamos y esperamos, ¿verdad?, la adopción. Cuando se declare somos hijos de Dios, estamos esperando esta adopción y la redención de nuestro cuerpo físico que va a ser redimido y va a ser levantado de los muertos y vamos a resucitar en nuestro mismo cuerpo, ¿verdad? No vamos a ir a otro cuerpo, a otro animal o algo así, que se enseña otras cosas falsas, ¿verdad? Que no adoran al Dios Padre. Entonces, eso estamos esperando, Romanos 8:23. El principio espiritual de muerte trabaja en el cuerpo, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:25. Dice, el principio espiritual de muerte trabaja en el cuerpo. Dice, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, estamos esperando, con la resurrección vamos a ser librados de la esclavitud, de la corrupción, ¿verdad? De la decadencia a la que nos llevó el pecado. Y vamos a hablar esto, de dónde viene el pecado, ¿verdad? Y sabemos el origen del pecado
con Adán y todo esto cometió el pecado al desobedecer a Dios y nos trajo esclavitud, ¿sí? Y corrupción y decadencia y toda la maldad, ¿verdad? Que se puede tener en el mundo, el ser humano viene de ahí, pero esperamos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros somos los hijos de Dios, los creyentes, los que ya creímos a Jesucristo, ¿verdad? Y de esta forma vamos a ser liberados. El pecado trae el principio de la muerte al cuerpo. Nos dice Génesis 2:17, lo que decía ahora, ¿verdad? Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto le está diciendo Dios mismo, ¿verdad? Jehová le está diciendo a Adán, le está dando una advertencia, le está dando ahí información muy importante. Dios creó al hombre en el paraíso y tenía todo, todo. Dijo que se enseñoreara de todo y que sojuzgara y de todo tenía la libertad en ese tiempo. O sea, la muerte no estaba contemplado. Se iba a vivir eternamente, ¿verdad? El ser humano, Adán, no se conocía la muerte. Y ese era el plan de Dios. Pero hubo una sola cosa que Dios le dijo a Adán que no hiciera, ¿verdad? Fue una ordenanza y una prohibición. Le dijo, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2:17. Entonces, estando todo, teniendo todo, había solo una cosa. Pero, ¿qué sucede aquí? Veamos cómo dice aquí, ciertamente morirás. No existía la muerte y no había muerte para eternamente. Dios establece la muerte, no el pecado. ¿Sí? Dejemos claro, no el pecado establece la muerte, sino le establece Dios. En la desobediencia, le dice, si comes de esto, vas a morir espiritualmente. Al morir espiritualmente, porque entra el pecado, ¿sí? Y nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios el pecado y morimos espiritualmente al no tener esa conexión y esa comunión con Dios, y posteriormente esto ya nos lleva a la muerte física, ¿verdad? Entonces, aquí pues Adán, en su libre albedrío, que desde un principio Dios así nos creó, porque él quería que le obedeciéramos y le amáramos por propia decisión, y aunque le dio una indicación y le prohíbe, o sea, de comer de ese árbol, pues aquí había la libertad para que él decidiera, y Dios quería que decidiera bien, ¿verdad? Para que lo eligiera a él y obedeciera, pero sabemos la historia, ¿verdad? Que no fue así. El pecado empezó en el punto que se desobedeció la palabra de Dios. La muerte empezó en el punto del pecado del hombre. Entonces, un principio espiritual puede operar en la rama física, trayendo total distracción y muerte. Este principio es el del pecado, que nos distrae de lo que Dios nos manda. O sea, hay mucha distracción, y esta distracción nos la trae Satanás. Se manifestó, ¿no?, con la serpiente trayendo esa tentación, y así vienen las tentaciones y nos distraemos de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere que le obedezcamos, ¿verdad? Y esto nos trae muerte, y así ese es un principio espiritual, la distracción y la tentación al cuerpo físico, a la rama física de nosotros, porque somos tentados y es nuestro cuerpo el que llevamos a cometer un pecado, y al cometer este pecado, pues la separación de Dios.
La muerte física viene a ser la avenida para salvación, o sea, el camino para salvación. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Y aquí nos está diciendo claramente, un solo sacrificio, una vez y para siempre. O sea, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Cuáles pecados? Los de nosotros. Jesucristo no tenía pecado y Jesucristo era Dios, pero vino a este mundo a hacerse hombre, a tomar forma y cuerpo, ¿sí?, de un hombre, para que si por un hombre, que fue Adán, entró el pecado, por un hombre, Jesucristo, viene la salvación, ¿verdad? Qué precioso en Hebreos 10:12. Entonces, Cristo se ofreció. Él, nadie le dijo que lo hiciera. Él podía haberse negado y no había nadie más que pudiera hacer este sacrificio. Y Él se entregó por amor de nosotros y lo hizo y una vez y para siempre. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento, para la redención de pecados, para limpiar, se ofrecían los carneros, el macho cabrío, sin lo mejor para hacer el sacrificio, el derramamiento de sangre, y lo hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Y era, pero esto se hacía cada vez y otra vez, porque se pecaba, se ofrecía sacrificio y pecaban, y otra vez el sacrificio de animales, ¿verdad? ¿Y por qué? Para el derramamiento de sangre. Y era una constante y nunca había una total y completa liberación y redención del pecado para conseguir al final, ¿verdad?, la vida eterna. Pero ¿quién sí pudo hacer esto? El Cordero inmolado, Jesucristo, una vez y para siempre, y no hay necesidad de volver a hacer otro sacrificio por nuestros pecados, ¿verdad? Que los traemos ya desde Adán, que nos heredó esta herencia de pecado, ¿verdad? Entonces, y Dios, después de eso, resucitó, se fue a estar sentado a la diestra de Dios. Dice, a través de la muerte del que llevó nuestros pecados, la salvación fue posible, ¿sí? A través de la muerte de Jesucristo, porque ahí llevó nuestros pecados. Entonces, fue posible nuestra salvación, ¿verdad? Nuestro perdón. Aunque el pecado vino a través del cuerpo, el cuerpo viene a ser el vehículo de la salvación. Ven al inicio lo que decía, la importancia de este cuerpo físico, ¿sí? El pecado vino a través del cuerpo, de una persona, de Adán, y el cuerpo viene a ser el vehículo de salvación. ¿Quién es el cuerpo? El cuerpo de Cristo, humanizado. El cuerpo viene a ser el vehículo de nuestra salvación. Nos dice aquí, Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos de la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Qué gran, de verdad, bendición tenemos. Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, en la cruz, a donde sería crucificado, para que nosotros, que estábamos muertos en el pecado, vivamos a la justicia. Dios nos trae justos, nos justificó delante del Padre, llevando el pecado que Él no tenía, pero por nosotros se hizo pecado, ¿verdad? Y además dice, y por cuya herida fuiste sanado. La herida fue, o sea,
lastimado tremendamente todo, pero la llaga, la herida en su costado, ¿verdad? Por esa llaga que habla la palabra, fuimos sanados. Entonces fuimos perdonados, librados del pecado y además sanados de las enfermedades. ¿En dónde se manifiestan las enfermedades? ¿En qué las notamos? En el cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo están las enfermedades y de ahí por su herida fuimos nosotros sanados. A través de un cuerpo, el principio de la muerte se rompe. ¿A través de qué cuerpo? Del cuerpo de Jesucristo. El principio de la muerte es roto. La salvación vino a través de un cuerpo preparado por Dios y se recibe mientras estemos en el cuerpo. No hay salvación fuera del cuerpo. Es decir, dice, la salvación vino a través del cuerpo preparado por Dios. ¿Cuál? Jesucristo. Él fue preparado para morir por nosotros. Él fue preparado para darnos salvación. Por eso vino al mundo, ¿verdad? En un cuerpo y se preparó para cumplir su ministerio y al final cumplir lo que Dios ya tenía planeado, que era la muerte en la cruz y luego resucitar. Y por medio, dice, por Dios, y se recibe mientras estemos en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Mientras estemos vivos. Dice, no hay salvación fuera del cuerpo. Si alguien murió y no conoció al Señor y no lo aceptó, ya no puede tener esta salvación. Por eso dice, se recibe mientras estamos en el cuerpo. Por eso es muy importante, ahora que estamos vivos, extender el reino de Dios y el evangelio y dar a conocer, ¿sí?, el evangelio de Jesucristo. Y les decía, este es tema central, la resurrección para obtener la vida eterna. Mientras estemos en el cuerpo, o sea, mientras tengamos vida, ¿sí?, hay esperanza, podemos ser salvos. Una vez que ya hemos muerto, no hay manera, ¿verdad? Porque no vamos a resucitar. Eso solamente Dios tiene ese don y será cuando Él ya venga por segunda vez. Entonces, mientras estamos vivos, mientras estemos en este cuerpo, podemos ser salvos y nosotros que ya hemos creído en Jesucristo y lo hemos confesado como nuestro Señor y salvación y Salvador, ¿verdad? Pues tenemos ya este regalo de la salvación. El principio de la vida viene a través de un cuerpo resucitado. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Aquí está Evangelio de Juan, mismo Jesús se lo está diciendo a María, ¿verdad? Que estaban muy angustiadas cuando la muerte de Lázaro, de Marta, María, o sea, estaban angustiadísimas porque se había tardado en llegar y su hermano había muerto. Y él le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y tenemos ese milagro que Jesús hizo, Jesús resucitó a Lázaro que ya tenía 4 días de muerte. Decían, ya huele mal, tiene 4 días de muerto, ¿cómo lo vas a resucitar? Y le dijo, sí, y sabemos que lo resucitó porque Él es la resurrección y la vida. Entonces, el principio de la vida viene a través de un cuerpo resucitado. Por esto dice que aunque esté muerto, vivirá, porque cuando ya este cuerpo mortal muera, ¿sí?, y ya no tenga vida, como hemos creído en el Señor, cuando cuando Él venga en su segunda venida, ¿verdad?, serán resucitados los creyentes y ahí es donde dice, vamos a vivir nuevamente. Entonces, Jesucristo es... Mira lo que nos dice aquí en 1 Corintios 15, 20 y 21. Espero que estés llevando tus apuntes. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces Jesucristo es, sí, Él la primicia de los que durmieron
es hecho, porque Él fue el primero que resucitó. Él es la primicia, Él es el primero que resucitó y esto es un hecho, ¿verdad? Ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién? Por Adán. Adán fue el que metió el pecado y por lo tanto la muerte espiritual y la muerte física, pero también por el hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuál hombre? Jesucristo. Por él la resurrección de los muertos. Dice, las primicias son los primeros frutos maduros que se levantan de las semillas sembradas en la tierra. Levíticos 23, 10 y 11. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis sentado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sea acepto el día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Y por qué se menciona esto en Levíticos? Lo de las gavillas y las primicias y todo. Aquí en Levíticos se está hablando de las fiestas solemnes. Ustedes saben que hay varias fiestas solemnes que se celebran y se siguen celebrando en Israel. Y aquí habla de las primicias que trajera una gavilla y se le entrega al sacerdote. ¿Se dan cuenta? Aquí no era uno que ofrecía este sacrificio y por la primicia es lo primero, el primer brote de la siega, de la siembra del trigo, de lo que fuera, del cualquier árbol de fruta. Los primeros frutos son las primicias y es lo que se recoge y se ponen en estas gavillas. Con esto se asegura uno que la demás cosecha, ¿sí? Se va a dar. Al dar la primicia, tenemos la primicia y la demás cosecha, lo que siga se va a seguir dando bien. Y esto es la primicia, Jesucristo, y nosotros somos la demás cosecha. Aquí en la fiesta solemne de las primicias dice que se hizo, es un día después de del día de reposo. ¿Por qué? Porque en el día de reposo se celebraba otra fiesta solemne que es el pan sin levadura. Al otro día se ofrecían las gavillas, se las llevaban al sacerdote, el sacerdote las tomaba, las mecía delante de Dios y se las presentaba. Quiero aclarar esta parte. En el Antiguo Testamento se habla de esta persona intermediaria, ¿verdad? El sacerdote. No uno iba directo. Uno no podría entrar al lugar santo, menos al lugar santísimo. Y esto solo estaba dado al sacerdote, ese privilegio. Ahora ya no necesitamos ningún intermediario, ¿verdad? Ahora nosotros mismos presentamos nuestras primicias, nosotros mismos vamos delante del Padre a presentarle, ¿verdad? Nuestros frutos, a rendir nuestra adoración al Padre y no necesitamos nada, porque Dios nos santificó, Jesucristo a través de su muerte y no hay nada que impida que tengamos este acceso directo. Esto era en el Antiguo Testamento porque eran impuros y solo el sacerdote podía hacerlo, ¿verdad? Y a él se le llevaba. Qué importante y qué interesante conocer todo lo que Dios nos deja en su palabra. Y es una secuencia para ir llegando, ¿verdad? Hasta la enseñanza final de la resurrección, la primera resurrección, la segunda resurrección, y todo esto vamos a ir conociendo. Dice, Jesucristo vino en la carne y de esa manera estuvo sujeto a la muerte. Su resurrección al tercer día proclamó el poder de la muerte roto. Oh, miren, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios, capítulo 15, es un capítulo un poco extenso, tiene muchos versículos, 58 para ser exactos, y este capítulo, de verdad, léelo completo, habla sobre la resurrección.
Pero aquí nos vamos a enfocar en 1 Corintios 15, 54 y 55. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh, de verdad, gloria a Dios, Padre. Sí, Señor Jesús. Gracias, de verdad. Lo corruptible será vestido de incorrupción. Recordamos que decíamos el pecado y Adán, y entonces entró corrupción al ser humano, a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entró pecado y decadencia. Pero cuando hayamos resucitado, seremos vestidas de incorrupción. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Ya no volveremos a morir. Moriremos una vez, pero seremos resucitados en un cuerpo inmortal, como Jesucristo. Jesucristo resucitó y sigue vivo. Él venció la muerte con la inmortalidad, ya no volverá a morir. Y es lo que Dios nos ha regalado a nosotros también. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte, o sea, es absorbida, es tragada la muerte en victoria. ¿Sí? La muerte quedó ahí, ¿sabes qué? Tú no puedes saber, tragó esa muerte en la victoria, en la resurrección de Jesucristo. Por eso le dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, el sepulcro. ¿Recuerdan también por qué importa el bautismo en agua? Lo que representa la muerte, la sepultura y la resurrección al pecado. Aquí en 1 Corintios también es para respaldar la palabra de Dios. Apunta nada más, porque no lo voy a leer. Isaías 25:8, ahí nos habla de que de este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. ¿Sí? Desde Isaías se dieron las profecías y se cumplieron después de que vino Jesucristo. Y aquí Pablo nos lo está enseñando en Corintios. Y donde dice también, ¿dónde está muerte tu aguijón, o sepulcro tu victoria? Oseas, el profeta menor, Oseas, en el capítulo 13, versículo 14, también nos habla de esto. O sea, ya está todo profetizado. No es que surgió y se le ocurrió desde siglos antes, desde miles de años antes fue dicha la palabra y fue cumplida. Ya estaba el destino trazado, ¿verdad? De Satanás, la muerte, ¿verdad? Sí, obtener la victoria sobre la muerte. Y es el aguijón de la muerte, se refiere a su capacidad de causar dolor, ¿sí? Y sufrimiento a través de la separación y del duelo. Obviamente, como seres humanos, ¿verdad? Cuando se muere alguna persona, un ser querido de nosotros, alguien que conocemos, nos causa dolor, ¿verdad? Nos duele, nos causa sufrimiento, y este es el aguijón de la muerte que nos causa esta separación del cuerpo. Ya no vemos más a alguien que ya falleció, ¿verdad? Y es un dolor que estamos en el cuerpo. Pero una vez pasado esto, el sepulcro, teniendo la victoria, ya no habrá más muerte. Y de verdad es una victoria y un regalo que Dios nos está dando. El enemigo fatal del hombre al final ha sido vencido. ¿Cuál es el enemigo fatal del hombre? La muerte, la muerte. ¿Quién es la muerte? Satanás, porque Satanás ha venido a robar, matar y destruir. Pero Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y así fue vencido, así fue vencida la muerte. Satanás creyó que ya había vencido al morir Jesús, pero no sabía, ¿verdad?, que iba a resucitar al tercer día. ¿Por qué al tercer día? Porque no resucitó esa misma noche, o al otro día, o a los 2 días.
¿Por qué hasta el tercer día? Todo tiene un sentido. ¿Por qué Lázaro hasta el cuarto día? Porque en esa época alguna persona que moría y quedaba, por ejemplo, podía suceder que unas horas después revivía, aquí miren lo que estoy diciendo, revivía, no resucitaba, revivía el primer día, el segundo día, y no se consideraba como una muerte real si no pasaban más de 3 días en ese tiempo que Jesús estuvo en esta tierra. Se decía, no, ya revivió porque no estuvo muerto, no se murió, estaba desmayado nada más, estaba inconsciente, algo pasó y se recuperó y ya. Entonces, para que no quedara duda de que realmente Jesucristo murió, por eso no fue al primero ni segundo día, para que no fueran a decir, es que se desmayó y se recuperó. No, fue hasta el tercer día que Jesucristo resucitó y fue hasta el cuarto día que resucitó a Lázaro para que quedara clara la evidencia de la muerte y la capacidad y la autoridad de Jesús para revivir a los muertos, que lo demostró resucitando a Lázaro, y Jesucristo completamente y notariado, ¿verdad? Y firmado, muerte real, y resucitó al tercer día. Así es esta final, ¿verdad? Del pecado vencido, la muerte vencida con la resurrección de Jesucristo. Vamos concluyendo la primera parte, creo que no voy a terminar, dejo esto aquí, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 14 al 15. Aquí nos dice eso, estábamos sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud, sujetos al pecado, a la muerte espiritual, ¿verdad? Pero, y dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, carne y sangre, el cuerpo, ¿verdad? Para cuanto los hijos participaron de esto, él también, ¿quién? Él, o sea, el Señor participó de lo mismo, se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Satanás, se le fue otorgada el imperio de la muerte con el pecado. Acuérdense que la muerte la estableció Dios, ¿verdad? Pero el que pecó fue Adán. Y al pecar, pues la muerte espiritual, el alejamiento de Dios se hizo real y Satanás tomó ese imperio, esa autoridad sobre la muerte. Por eso Satanás siempre nos quiere llevar a cometer pecados, nos está tentando para que pecamos, para que sigamos sujetos a esclavitud, a servidumbre, a que estemos ahí atados a él, para que al final muramos y no tengamos, ¿verdad?, la oportunidad de resucitar o de resucitar, pero ser juzgados y ir a una vida eterna con Satanás y no con Jesucristo, ¿verdad? Entonces, así dice, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios nos libró. Dios nos libró de ese temor de la muerte y nos da vida eterna. Los que han recibido vida eterna serán resucitados de la muerte cuando Él venga. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios 15, 22, 23, no voy a extenderme ahorita en esto, lo vamos a ver después, pero aquí recibimos esa vida eterna y seremos resucitados de la muerte cuando Él venga nuevamente. Dice, por el pecado de Adán todos mueren.
Adán pecó y todos, hay dos familias, nada más, dos familias, los que provienen de Adán y los que provenimos de Jesucristo. Y esta es la gran diferencia. Así como el principio de muerte ha pasado a todos los hombres en Adán, también el principio de la vida en Cristo resucitará a todos los muertos. Voy a dejarlo hasta aquí. Ya son las 8, voy a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar la siguiente semana. Señor, te doy gracias, Padre, en esta hora, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias, Dios, por tu muerte en la cruz y porque resucitaste el tercer día, Señor, librándonos del pecado, de la esclavitud, Señor. Gracias, Dios, porque venciste la muerte, Señor, y no tenemos más ese temor, tenemos la confianza, Señor, la redención de nuestro cuerpo, Padre, confiados en que resucitaremos contigo, Padre, nuevamente. Vestidos de incorrupción y de inmortalidad, Señor Jesús. Gracias, papá. Gracias te doy, Señor, en el nombre que tiene todo el poder y no hay otro nombre más que el tuyo, Jesucristo. Gracias, papá. Amén.